Bienvenidos amigos a la entrevista del día de hoy. Tenemos como invitados a dos profesores. Se trata de la profesora Maricel Colmenares, ella es presidenta del Colegio de Profesores del Estado Miranda, y nos la acompaña también el profesor Pablo Martínez, secretario de Conflicto y Negociación Colectiva. El tema es obligado: ¿cómo se encuentra el gremio docente al cierre de un año escolar y con el anuncio de un retorno a aulas en unas condiciones que queremos saber si son las mejores para ustedes? Gracias por aceptar nuestra invitación. Maricel, ¿cómo cierra entonces este año? Ante todo, muy buenos días. Un saludo a todo el gremio docente de Miranda. El año escolar prácticamente cierra en cero. Déjame decirte que se advirtió al inicio que esta forma de dar clase a distancia, no teniendo las condiciones tecnológicas, iba a ser un fraude. Vemos una diferencia entre los planteles y los sectores que tienen mejores condiciones tecnológicas y los que no tienen. Entonces, cada día se profundiza la diferencia. Ahora la diferencia es tecnológica, la diferencia es de enseñanza. Unos aprenden más que otros. Lamentablemente, los que menos condiciones tienen han abandonado. Vemos muchachos de los liceos pidiendo en el metro, vendiendo cualquier cosa, es decir, las condiciones peores. La deserción escolar ha aumentado. Esta forma de dar clase ha sido en su mayoría, porque la población de menores recursos es la mayoría, lamentablemente, en este país, no han aprendido. Se pretende llamar a clase y entonces también es un problema. Primero, no se ha vacunado ni al 3% de la población. En segundo lugar, la infraestructura da mucho que desear. Nosotros no podemos, y con un sueldo pírrico, que incluso los docentes tienen tenemos que matar tigritos por allí para poder garantizar la comida, porque eso es lo existencial. Estamos viviendo en unas condiciones casi de indigencia el sector profesoral en Venezuela. Entonces, hasta que no se cubran esas expectativas, nosotros no podemos decir que podemos regresar. El gobierno sabe muy bien que no, ni la población total, ni el 3%, imagínense la población de educadores y estudiantes. Entonces, no es fácil la situación. Maricel, se ha dado la deserción también de docentes, porque entendemos que un docente, al no tener también la posibilidad tecnológica, además por supuesto, de un sueldo digno, se ha dado, en el caso concreto de Miranda, la estampida de docentes. Sí, indudablemente, en muchos planteles no se está aceptando la renuncia, pero los profesores han abandonado, algunos lo que han podido han salido del país, otros están vendiendo torta en la calle, están haciendo cualquier cosa desde su casa para salir y ya dicen que no regresan a los planteles porque no le garantizan la subsistencia. El salario de $4 quincenales que opta un docente 6. Imagínate el docente 1, no llega a $2 mensuales. Terrible. Bueno, Pablo, allí tenemos que hablar también de la parte de lo que son las reivindicaciones de los docentes. ¿Hasta dónde han llegado las negociaciones para que se dignifique el trabajo del docente, más allá de los problemas de infraestructura, de disponibilidad tecnológica? ¿Qué pasa con esas necesidades de honrar lo que es un trabajo de dedicación? Muy bien, buen día. Saludos a todos los usuarios de Mira TV en los Altos Mirandinos. Antes de responderte esa pregunta, Yasmín, quería complementar algo sobre el retorno a clases. Los gremios educativos estamos exigiendo para poder retornar a clases ciertas condiciones.
Entre ellas algunas que ya la profesora Maricel comentaba, la vacunación de los docentes, de todo el personal de las escuelas, docentes, administrativos, obreros y de los estudiantes, el cumplir con los dispositivos de bioseguridad, poder distribuirles a todos mascarillas, que los niños puedan llegar con mascarillas, tener gel antibacterial para entrar a la escuela, todas esas condiciones que deben cumplirse para poder tener previsión ante una posible clases presenciales. Ok, voy entonces con tu pregunta. En cuanto a las reivindicaciones, el contrato colectivo venció el año pasado, el año 2020. Venció en mayo del año 2020, venció el contrato colectivo. Desde esa fecha están sentados todos los gremios con el Ministerio de Educación discutiendo un nuevo contrato. Pero resulta que ese contrato que se venció en el 2020 nunca fue cumplido. O sea, el gobierno, el Ministerio de Educación, nunca cumplió con las cláusulas de ese contrato. Siempre alegó la situación económica, el bloqueo económico, no sé qué, siempre tuvo esos alegatos y entonces siempre aplicó como quiso el nuevo contrato. Esas reivindicaciones de los docentes no han sido satisfechas. Los docentes estamos pasando por una situación paupérrima de vida, de unas condiciones de vida muy paupérrimas, con salarios muy por debajo de lo necesario. En estos días veíamos que los estudios de Senda decían que se requiere casi $300 mensuales para vivir, y ya lo decía la profesora Maricel, el docente gana $4, imagínate, tenemos un déficit de $296 para poder sobrevivir. Entonces, todo lo que se comprometió en ese contrato colectivo del 2018, primas de transporte, primas de profesionalización, primas de traslado, alimentación, todo eso fue violado por el Ministerio de Educación. Y ahora, bueno, no les quedó otra cosa, sentados en la mesa de negociación, no les quedó otra cosa que proponer la firma de un convenio que prorrogue ese contrato por 6 meses hasta diciembre y volver a sentarnos a discutirlo en enero del año 2022. Entonces se prorroga con la bonificación del salario, es decir, pretenden pagar puros bonos de transporte, bonos de alimentación, bonos de guerra, bonos de bloqueo, unos bonos a través del sistema Patria para que los docentes podamos sobrevivir. Entonces, eso es lo que está pretendiendo el Ministerio de Educación, prorrogar el contrato, un contrato que nunca cumplió, y entonces ahora pretenden prorrogarlo hasta diciembre. Pablo, ¿cuáles son las exigencias que tienen ustedes al día de hoy? ¿Cuál es ese ingreso mínimo? Y tomamos como referencia, porque Marisela lo decía, un docente tipo 6 tiene un sueldo, pero en el caso del escalafón más bajo, que es la mayoría de los docentes, ¿cuál es ese ingreso mínimo que estarían solicitando ustedes en esta negociación? Bueno, en primer lugar, un salario ajustado a la situación económica actual. Un salario que pueda ser movible, que pueda ser ajustado a los cálculos de la devaluación del bolívar más o menos mensualmente. Y entonces, en estos momentos, estamos hablando de unos $200 mensuales. Imagínate, esa sería las exigencias de unos $200 mensuales para poder cumplir con la misión educativa. Y un salario también anclado o bien en el petro o bien en el dólar, porque si es anclado en bolívares o es fijado en bolívares, se vuelve nada, se vuelve sal y arena. En pocos meses ya el salario no es nada. Entonces tiene que estar en una moneda o en una base económica que pueda irse adaptando a la situación real de nuestro país. Bueno, y es una exigencia razonable, entendiendo que el gobierno sí tiene sus unidades tributarias ancladas al petro, de modo que los impuestos sí suben a medida que el petro se eleva. Tú has hablado algo bien interesante, y es que los docentes necesitan medidas de seguridad, de bioseguridad. ¿Tienen ustedes un porcentaje del número de profesores que han sido vacunados en el estado Miranda? ¿Un porcentaje al menos? Yo creo que no llega al
3% de vacunado. Ahorita reconocemos que hay una jornada de vacunación a través de las zonas educativas, en diferentes centros se está haciendo. Esto tiene por lo menos 3 semanas, pero no obstante no se ha cubierto con toda la población, porque incluso los docentes que se colocaron la vacuna rusa, esta no está en el mercado, no ha llegado al país, y la segunda dosis, y entonces quedamos en veremos. Sí, lo que le tocó la vacuna china es, y también queremos hacer un llamado que no vamos a aceptar que a la población docente ni a la población infantil, estudiantil, se le vacune con la vacuna cubana que no tiene la calificación científica. Claro, la Organización Mundial de la Salud todavía no la aprueba. No la ha aprobado, no está calificada. Yo quería también, cuando hablabas de las expectativas, nosotros cuando se inició la reunión se nos pidió consultar que pedíamos, anclado, incluso el ministerio dijo, vamos a discutir la adecuación de la contratación colectiva anclado al dólar. Nosotros hicimos una propuesta que sí fuera por lo menos mínimo 10 petros. Se aprobó el 0.0.1 en estas discusiones. Y lo peor es que todavía no se cumplió el contrato y eso hace que el ministerio tenga una deuda de 280%. En lo que se firmó el 28, que fueron las bonificaciones, no hay ni fecha ni monto para cancelar esa deuda. Y tampoco entonces se cubre las necesidades, porque como tú decías, los servicios públicos, sobre todo en Miranda y en el municipio de Guaycaipuro, son estrafalarias la factura de los principales servicios como es la luz, Hidrocapital y CanTV. Por cierto, este último que no funcione, hacemos un llamado para que incluso el Colegio de Profesores, que tiene ya casi 2 años pagando religiosamente la CanTV, no tenemos servicio de la misma. Entonces esperamos que el nuevo ministro cumpla lo acordado el 28, pero que se mejore. Entonces, por eso te digo que la situación para iniciar el año es cuesta arriba, incluso, y él debe reconocer, el gobierno lo reconoce porque incluso se había hablado de que se iba a acabar el esquema de 7x7, y resulta que no, porque ahora tenemos una variante Delta por allí. El esquema sanitario del país es insuficiente, deben darse cuenta de esa situación. Nosotros no nos negamos porque queremos enseñar, nuestra labor es enseñar, pero en condiciones óptimas, en las mejores condiciones, y que de una vez por todas se reconozca el papel que tiene el docente para la formación. Es triste ver que en Venezuela, más que la crisis económica, hay una crisis de educación. Aquí en estos momentos no se respeta ni el semáforo. Entonces, eso debe llamar a la atención al Ejecutivo para que de una vez por todas, si quieren corregir, hagan las cosas pertinentes. Yasmín, sobre el proceso de vacunación, que preguntaba sobre el proceso de vacunación, hemos recibido denuncias de algunos docentes que por la situación de la pandemia no han logrado cumplir presencialmente o cumplir el horario presencialmente en sus escuelas. Han sido sacados de la nómina y cuando se han presentado a su plantel para la vacuna les han dicho: usted no aparece en nómina, usted no le corresponde vacuna, y les han negado colocarles la vacuna. Hemos recibido esas denuncias, que eso está pasando aquí. Por lo menos en el caso de usted, que está ocurriendo eso. Oye, hay otra condición que nos preocupa, y es que entendemos que siempre ha sucedido que las aulas de clase tienen una capacidad mayor a la que pudiera dominar un docente. Si hablamos de que un salón debería tener 20, 25, sabemos de aulas que tenían hasta 30.
con esta condición del COVID, con las distintas variantes que hay, ¿estarían los profesores exigiendo también una reducción del número de estudiantes por aula para lograr el distanciamiento y preservar la salud de ustedes y de los niños, por supuesto? Por supuesto, eso es parte de las condiciones que para poder retornar a clase de manera presencial tiene que aplicarse un sistema donde pueda haber medidas de prevención para evitar el contagio. Y una de las condiciones para poder tener medidas de prevención para evitar el contagio es que no se puede atender al 100% de la población todos los días. Habrá que atenderlos por jornadas, por grupos, por turnos, algo así. Entonces, es una de las condiciones que estamos exigiendo para poder retornar a clase. Claro, cada plantel, de acuerdo a sus condiciones, tendrá que crear y necesariamente tendrá que aceptar las diferentes zonas educativas un plan de contingencia, porque es el docente en cada plantel que sabe cuál es la realidad. Y debo aprovechar, hacer una denuncia, porque yo trabajo en la unidad educativa Cecilio Acosta, que ya es un hecho público que en las últimas lluvias fue devastada. Totalmente. Y no tenemos muros y es constante. Ya este fin de semana incluso los niños que en vez de estar descansando en su casa están hurtando, se han metido al plantel. Ahí no hay condiciones mínimas para ingresar a clase. Esperamos y pedimos a través de este importante medio al gobernador del estado a que se aboque a la situación y de una vez por todas, pues tenemos ya 4 años, perdón, esperando que se mejoren las condiciones y nosotros allí con las uñas hemos ido trabajando, pero ya es casi imposible trabajar en este plantel que se nos cae, que estamos a la merced de la delincuencia y son las condiciones, no hay derecho para que nosotros trabajemos así. Bueno, estamos en los últimos minutos y yo quisiera que ustedes le hagan el llamado, bueno, bien lo hace Marisela concretamente en el caso de la unidad educativa Cecilio Acosta de Los Lagos, pero al gremio docente que está desesperanzado, que está en muchos casos, tal como ustedes lo dijeron, pues haciendo actividades totalmente distintas a la del docente. Y también entendiendo que el gobierno ha dicho en varias oportunidades que ante la ausencia de docentes pueden colocar a los milicianos a sustituir al docente. Tristemente, incluso estamos planteando y haciendo observaciones a una ley que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, que ellos llaman la Ley de Ejercicio de la Profesión Docente, donde echan por tierra el reglamento de ejercicio de la profesión docente, donde se respetaba la jerarquía, el ingreso y ascenso del personal docente. Allí incluso unas de las cláusulas dice que para ascender debe ser miliciano. Y los subdirectores y directores tienen que ser un apéndice del partido de gobierno. Entonces, eso nosotros lo criticamos. Y no puede ser porque eso irrespeta la carrera docente. Y esa es la lucha. Este gobierno se ha empecinado en matar la carrera docente. Y nosotros el llamado a todos los colegas profesionales de la docencia es que hagamos valer nuestra carrera con orgullo, dignamente. Y no vamos a permitir que sean reemplazados. Que si hay renuncia, que sean reemplazados por profesionales de la docencia. No podemos permitir, entonces, el irrespeto de la profesión. Claro. Bueno, muchísimas gracias entonces, Maricel, Pablo, por compartir con la ciudadanía de los Altos Mirandinos la situación por la que se encuentran los profesores y docentes del Estado Miranda, y entiendo que es una condición lamentablemente de todo el país. Así que nosotros nos despedimos por el día de hoy, invitándolos a permanecer con la programación de su televisora regional Mira TV. Informativo Mira TV está en ti.